el mundo. Somos muy bien vistos, el profesional venezolano muy bien preparado, nuestras casas de estudio son ejemplares y excepcionales, incluso la Ilustre Universidad Central de Venezuela ha sido una de ellas y ha estado posicionada siempre en los rankings mundial de niveles educativos. Sin embargo, recientemente un titular de prensa sorprende, o quizás nos sorprende, digamos, nos entristece un poco. Universidades públicas venezolanas retroceden en los rankings educativos. Este año se exploraron 3 esquemas, los cuales permiten comprender los objetivos y los éxitos de las instituciones de educación superior en materia de investigación, impacto, docencia y otros aspectos que realiza una institución británica que genera un análisis de datos sobre las comunidades académicas. Y Venezuela bajó en ese ranking. Es una mala noticia, por supuesto, para la Academia Venezolana. Habrá que ver hasta qué punto todo esto es cierto, pero de alguna manera nos da un reflejo de lo que pasa en la Academia Venezolana. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, el gran problema que tenemos es que los estándares bajo los cuales se generan esas evaluaciones son elevadísimos. Por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela no tenemos una red inalámbrica internet, por ejemplo, una red de Wi-Fi a la que todo el mundo pueda acceder en pleno siglo XXI. Tenemos un grave problema que se vio reflejado, de hecho, en la encuesta nacional de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, que habla acerca del uso de los dispositivos móviles y de los teléfonos, las carencias que tienen los estudiantes para acceder a ellos y lo indispensables que son para la formación del individuo. Por supuesto. Además, por ejemplo, la Biblioteca Central, una de las bibliotecas más importantes de este país, no está digitalizada. No podemos acceder a los libros, a los tomos que están allí. Entonces, naturalmente, cuando tratamos de ver a nuestros pares en el continente, por ejemplo, cuando vemos a la Universidad de Buenos Aires, cuando vemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos emprendieron hace más de una década la ruta que nosotros queremos empezar hoy. ¿Cuál es esa ruta? Bueno, entender que la autonomía universitaria es un recurso fundamental para el establecimiento de una nueva política universitaria y que esa autonomía es la que nos permite, en primer lugar, no depender estrictamente de los recursos públicos y del Estado. En segundo lugar, establecer las alianzas necesarias con la empresa privada que beneficien al estudiantado, que beneficien a la comunidad, que puedan generar naturalmente un retorno a esos privados, pero que en fin último se traduzca en la mejora de las condiciones materiales dentro de la universidad, que podamos investigar, porque las investigaciones necesitan financiamiento. Porque nuestra universidad, si no tiene un presupuesto lo suficientemente justo como para que podamos realizar todas esas actividades, naturalmente poco a poco se van deteriorando. Y nos quedamos atrás como efectivamente ha ocurrido. ¿Cómo contrastar la esencia de la celebración del Día del Estudiante con sus luchas históricas? El recordar quizás en la memoria y en el tiempo lo que han significado para el país, para la democracia, para la libertad, el papel, digamos, protagónico que han tenido nuestros estudiantes y el papel que cumplen hoy, digamos, el momento político que vive el país. Bueno, ahí surge una de las grandes preocupaciones que tenemos como jóvenes, como estudiantes y como representantes políticos universitarios. Porque cuando vemos atrás la generación del 28, cuando vemos atrás a la generación del 58, incluso dependiendo de lo nostálgico que nos pongamos, cuando vemos incluso a la generación del 2007, nos damos cuenta que hubo una universidad que atendió los problemas coyunturales de su época. Ahora, si nosotros tenemos este conjunto de problemas, por eso hoy la Federación de Centros Universitarios propone una universidad al servicio del país. Pero para que la universidad pueda estar al servicio del país, tienen que pasar 2 cosas en particular. Esas 2 cosas son, primero, debe cesar el conflicto del gobierno y del Estado venezolano con las universidades autónomas. No podemos seguir peleando. El enemigo público no son las universidades, no somos los estudiantes, no son los profesores. Necesitamos dialogar, llegar a consensos, llegar a acuerdos donde todo el mundo se siente involucrado. Y en segundo lugar, necesitamos cuanto antes culminar el proceso de renovación universitaria con la elección de las autoridades universitarias. Porque si no logramos dar ese último paso donde se renuevan los liderazgos, donde llegan nuevas visiones, donde tiene que haber una discusión profunda acerca del rol del estudiante, discusión de nuevos programas, de nuevos pensos, discusión de cuál es el rol de la universidad en el contexto venezolano hoy, qué rol tiene la diáspora venezolana en relación a las universidades, cómo podemos conectarnos a ellos, cómo la universidad se conecta con los barrios y las barriadas a lo largo y ancho del país. Sí, y también quizás
quizás cómo la universidad aporta a la reconstrucción del país, ¿no? Con proyectos, con investigaciones, que quizás en un poco también nos hemos quedado rezagados en esos temas. Es correcto. ¿No? Cuando contrastamos, como lo decía hace algún momento, con las universidades, nuestros pares latinoamericanos, nos damos cuenta que son las universidades, en algún sentido, quienes proporcionan, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista científico, las soluciones a los problemas políticos y sociales, las soluciones a los problemas industriales que padecen los parques industriales a lo largo y ancho de la América Latina. Es decir, si queremos avanzar en esa recuperación de Venezuela, si queremos retomar una lógica de productividad, debemos insertar a las universidades en la discusión. Hablas de soluciones y de recuperación. Estamos viendo algunas imágenes referenciales del trabajo que vienen haciendo los estudiantes. ¿Qué están haciendo puntualmente para aportar a la recuperación, por lo menos de la infraestructura o los aspectos hasta donde ustedes pueden llegar? Bueno, lo que están viendo en pantalla fue un recorrido que hicimos hace un par de semanas en el Estadio Olímpico Universitario de la UCB, haciendo una evaluación acerca de las condiciones de ese espacio. Es decir, nosotros dentro de la evaluación nos dimos cuenta que, por ejemplo, la pista de atletismo no tiene las condiciones necesarias para forjar atletas de primer nivel. Los baños no están operativos, las disciplinas no están dotadas con los implementos necesarios. Nos dimos cuenta que hay fracturas en algunos espacios infraestructurales del estadio. Como ven, hay fallas en la iluminación. Es decir, hay todo un conjunto de problemáticas que hemos llevado a las instancias internas dentro de la universidad. Seguimos a la espera de las respuestas necesarias para la reparación y para la inversión necesaria para esos espacios, y la Federación de Centros Universitarios lo mismo ha hecho con el comedor, lo mismo ha hecho con la Dirección de Transporte, lo mismo ha hecho, por ejemplo, con espacios que no son propiamente de la universidad, como por poner un ejemplo, la salida de la Puerta Tamanaco hacia Plaza Venezuela. Okay. Eso hace 2 semanas era una oscurana. Un estudiante no podía salir por allí a las 7, 8 de la noche porque era un riesgo. Es un tema también de pertenencia, las federaciones, ¿no? Hicieron... ¿Cómo te perjudica, no? Es correcto. Entonces, la federación hizo las gestiones necesarias para que pudiésemos contar con el alumbrado necesario. Hoy, toda esa zona cuenta con la iluminación. ¿Y con quién necesaria. articulan para tener resultados como ese? Bueno, generalmente nosotros hemos asumido el costo y hemos tomado la responsabilidad de tender los puentes necesarios con las autoridades universitarias y con los responsables del Estado. Es decir, hemos estado en contacto con el rectorado, hemos estado en contacto con la comisión presidencial que está generando un conjunto de reparaciones dentro de la universidad, hemos estado en contacto con la oficina de planificación universitaria, para presionando, es, ¿no? Correcto. Sin embargo, nuestro llamado es a que esas relaciones además deben ser públicas, claro. Porque de nada sirve que estemos en una oficina, que sostengamos reuniones que se dan desde hace muchísimo tiempo y que la comunidad no tenga el conocimiento de lo que ocurre, de lo que se discute y de las propuestas que llegan a esas mesas de trabajo. Comentarios de nuestros televidentes. Por ejemplo, Rubén Ali Vallenilla dice: también se perjudica al estudiante cuando se da acceso en exceso y luego no hay aulas suficientes ni profesores suficientes, mermando la formación universitaria. El caso de un ex casita aquí y así unas cuantas más. El caso de la comunidad universitaria en este momento, hablando refiriéndonos puntualmente a los estudiantes. ¿Cómo lo ves? Mira, nos hemos dado cuenta en muchos casos, entre muchas universidades, que ya la oferta académica no la genera la universidad, sino que muchas veces en función de la demanda estudiantil se oferta determinada materia o determinada carrera. Naturalmente la deserción estudiantil que estamos padeciendo ha mermado la oferta académica porque no hay estudiantes que reciben el contenido. Entonces, cuando nos damos cuenta de dónde están nuestros estudiantes, dónde están los jóvenes venezolanos, están probablemente en El Paso, tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos de América, están probablemente cruzando el Darién, están padeciendo cuando deberían estar en nuestras aulas de clase, cuando deberían estar generando un valor agregado para la sociedad venezolana. Otros comentarios, Margariteño dice: si todos sabemos que este gobierno ha destruido la educación venezolana, ¿por qué partidos como Cambiemos apoya casi todo? No apoyamos casi todo, nosotros necesitamos salir del conflicto. Somos hermanos, somos venezolanos, no podemos partir de la idea de la erradicación del otro. Necesitamos llegar a soluciones, necesitamos dialogar, necesitamos responderle a la gente.
Eso es lo que queremos. Guariqueño escribe, gracias al gobierno nacional que pudo recuperar la UCB y la rectora eterna no hace nada. Este tema de la autonomía, ¿no?, que estuvo cuestionada cuando hubo una participación del gobierno venezolano en asuntos de la Universidad Central de Venezuela, también parece buscar resultados políticos para algunos, ¿no? Es que es una contradicción, en distintos sentidos. Primero, las reparaciones que está haciendo el Estado dentro de la universidad es una deuda que tenía el Estado venezolano con nuestra universidad. No es un favor que nos están haciendo. Y en segundo sentido, muchos de los dirigentes y de la cúpula del Estado fueron estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Tienen un compromiso con la universidad. Se forjaron en las mismas aulas en las que nos estamos formando nosotros. Le dieron un valor agregado también a la sociedad como estudiantes. Entonces, si esas personas tengan la posición política que tengan la posición ideológica que tengan, si no le retribuyen a la universidad y si no le retribuyen a la sociedad venezolana, entonces tienen una deuda incluso moral con el país. Buenos días, la UDO de Ciudad Bolívar está destruida totalmente, ya no tiene nada, puros escombros y montes, lo que da tristeza, dolor, ver las instalaciones. Usted decía que no es solo el caso de la Universidad Central de Venezuela, que está en la capital del país, que tiene la mirada de todo el mundo. Es correcto. Que los estudiantes tienen, digamos, y en honor a la verdad, la facilidad de ir a los medios, porque bueno, estamos en Caracas, y es más fácil articular, aunque por supuesto que también damos voz cada vez que tenemos oportunidad a los que están en el interior del país, pero estamos claros que es más fácil para todos estar en Caracas. Lo que están viviendo los estudiantes en el interior del país, en diferentes núcleos y sedes de las diferentes universidades públicas, es un reflejo también de lo que pasa en todo el país, ¿no? Una reflexión final y bueno, para ir despidiendo la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Primero, te agradezco nuevamente por el espacio. Mira, para reflexionar finalmente en cuanto al tema de la UDO, nosotros en la Universidad Central de Venezuela sentimos que tenemos una responsabilidad inmensa, porque lo que ocurre con la renovación universitaria en la UCB debe replicarse, en principio, en todas las universidades autónomas del país. Se renovó la dirigencia estudiantil y por ende se tiene que renovar la dirigencia estudiantil en todas las universidades autónomas. Logramos dar con nueva representación de egresados ante el cogobierno universitario. Se renovó la dirigencia profesoral ante la Asociación de Profesores Universitarios y en los primeros 6 meses del año que viene necesitamos la convocatoria para las elecciones de autoridades, porque cuando consumemos en la UCB la renovación, la primera universidad del país autónoma que se renueva, entonces eso deberá replicarse en la LUJ, en la UDO, en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de los Andes, para que al final no sea la UCB la que esté al servicio del país, sino que sean todas y cada una de las universidades quienes estén al servicio del país, al servicio del ciudadano y que den las respuestas que todos quieren. Y que volvamos a hacer referencia mundial. Es correcto. Termina la entrevista, gracias Héctor, secretario de Deportes, por cierto. ¿Cómo viste el partido ayer? ¿Y a qué equipo le vas? Complejo, Argentina gana el Mundial. Ah, bueno, entonces somos dos, vamos a Argentina. Gracias por venir a Globovisión y por compartir con nosotros lo que están haciendo en la universidad y bueno, denunciar ante el país las cosas que se están haciendo mal. Ese es parte también de nuestro compromiso. Son las 7:28, estamos en vivo, este es su canal de noticias Globovisión, el primer canal de noticias del país y estas son las cosas